Hola, mi nombre es Henry Bolaños, soy médico especialista en ginecología y obstetricia y trabajo en el Hospital Universitario Departamental de Nariño. En esta presentación les voy a explicar acerca de la guía de atención integral para la detección temprana de las alteraciones del embarazo, parto y puerperio. Y en especial me voy a referir al parto y puerperio. La justificación para la implementación de esta guía de atención integral está en entender que la atención institucional del parto es una medida para disminuir la morbimortalidad materna y perinatal, en protocolizar los parámetros mínimos que garanticen una atención de calidad, con racionalidad científica y con la oportunidad requerida. El resultado debe ser un niño y una madre en óptimas condiciones. Solo en casos en que el parto normal no pueda realizarse, se deberá practicar una cesárea. Se recomienda la adopción de los principios del parto humanizado para el manejo de la paciente obstétrica en todas sus dimensiones. Este concepto se ve reflejado en la elaboración de todas las recomendaciones consignadas en la presente guía de atención integral. En el proceso de atención del parto humanizado, se recomienda que la mujer en trabajo de parto sea acompañada de manera individual y de forma continua por la persona que ella elija. Se recomienda que las mujeres en fase activa de parto cuenten con atención por personal de salud en forma permanente, excepto por cortos periodos de tiempo o cuando la mujer lo solicite. En la admisión de la gestante en trabajo de parto se recomienda la elaboración de la historia clínica perinatal, en la cual se debe identificar muy bien a la paciente, preguntar sobre el motivo de consulta, realizar una adecuada anamnesis, consignar los antecedentes y llevar a cabo una revisión completa por sistemas, además de un adecuado examen físico. La elaboración de esta historia clínica debe estar enfocada a la identificación de factores de riesgo y condiciones patológicas que pueden estar reflejadas durante el examen físico de la paciente o en la revisión de los exámenes paraclínicos. Se recomienda tener en cuenta los criterios para la admisión de la paciente al control y trabajo de parto. Estos criterios están en relación con la presencia o no de factores de riesgo. Si la paciente no tiene factores de riesgo, se debe ingresar en fase activa, teniendo en cuenta que haya una facilidad de acceso al hospital, que se tenga una prueba de bienestar fetal adecuada, que se den por escrito los signos de alarma y citar a la paciente para revaloración. En el caso de que la paciente tenga factores de riesgo, la paciente se debe ingresar en fase latente. Este es el caso de aquella paciente con cesárea previa o con una miomectomía, como ejemplo, entre otros casos. En el proceso de atención del parto humanizado, se recomienda adoptar las siguientes definiciones. Al primer periodo del parto pertenecen la fase latente y la fase activa. La fase latente se entiende como el inicio del trabajo de parto hasta los 4 centímetros de dilatación, y la fase activa como aquella que va desde una dilatación mayor a 4 centímetros hasta los 10 centímetros. La duración de la fase activa del parto normal es variable entre las mujeres y depende de la paridad. En las primíparas, el promedio de duración es de 8 horas. Es improbable que dure más de 18 horas en estas pacientes primíparas. La fase activa en las pacientes multíparas tiene una duración de 5 horas y es improbable que dure más de 12 horas. En la atención del primer periodo del parto, al cual corresponden, como lo comentamos anteriormente, la fase latente y la fase activa, se recomienda explicar a todas las pacientes los procesos que se vayan a realizar, como el porqué el de un tacto vaginal, y cómo y por qué se realiza la auscultación de la frecuencia cardíaca fetal. Debe haber un apoyo continuo, se deben tomar los signos vitales y paraclínicos necesarios a la madre. Debe tener una infusión de cristaloides, se debe permitir una posición vertical, además permitir que la paciente ingiera alimentos, generalmente líquidos, elaborar el partograma, evaluar la actividad uterina clínicamente, realizar un monitoreo electrónico fetal intermitente. Este monitoreo electrónico fetal no debe ser rutinario en las pacientes de bajo riesgo.
Recordar que la frecuencia cardíaca fetal normal está entre 110 y 160 latidos por minuto. No se debe practicar una amniotomía de rutina para acortar el primer periodo del parto. El manejo activo solo está indicado por distocia de la contracción. Se debe aplicar analgesia según la necesidad. No se debe usar enema evacuante ni rasurado. Y además consignar todas las acciones en la historia clínica perinatal. En el proceso de atención del parto humanizado también se debe tener en cuenta la frecuencia que está indicada para el tacto vaginal durante el trabajo de parto. Así, en condiciones normales, se recomienda que el tacto vaginal se realice cada 4 horas. El tacto vaginal está indicado antes de 4 horas en las mujeres con alteraciones del progreso del parto o según criterio médico. El examen pélvico también se puede realizar a solicitud de la gestante. Antes de practicar un tacto vaginal, se recomienda confirmar que es realmente necesario, garantizar la privacidad, dignidad y comodidad de la mujer, explicar la razón por la que se practica y los hallazgos encontrados en el tacto vaginal. Se recomienda canalizar una vena periférica en el periodo de dilatación, borramiento y atención del parto. En este proceso de atención del parto humanizado, la canalización de un acceso venoso no implica la restricción de la ingesta de líquidos claros ni la libre movilización de la mujer durante el trabajo de parto. La canalización de esta vena es recomendable para tener un acceso venoso permeable y funcional, uso de soluciones cristaloides isosmolares. Además, la paciente debe recibir alivio del dolor durante el trabajo de parto. Recordemos que el primer periodo del parto, conocido también como periodo de dilatación, corresponde a la fase latente y la fase activa, como lo vimos anteriormente. En este sentido, el segundo periodo del parto o periodo expulsivo es aquel que transcurre entre el momento en que se alcanza la dilatación completa y el momento en que se produce la expulsión fetal. A su vez se subdivide en 2 fases, en un expulsivo pasivo y un expulsivo activo. El expulsivo pasivo corresponde al periodo de dilatación completa y hasta antes de que el feto sea visible en la vulva. El expulsivo activo se presenta cuando el feto es visible en la vulva hasta que se expulsa totalmente. La duración normal del expulsivo pasivo en las pacientes nulíparas es hasta de 2 horas y en las pacientes multíparas es hasta de 1 hora. La duración normal del expulsivo activo en las pacientes nulíparas es de 1 hora si no tienen analgesia obstétrica y hasta de 2 horas si la tienen. La duración normal del expulsivo activo en las pacientes multíparas es de 1 hora tanto si tienen como no analgesia obstétrica. Es importante recordar que se debe verificar siempre la condición del bienestar fetal. En este proceso de atención del parto humanizado, debemos tener en cuenta que en el segundo periodo del parto se produce el descenso y encajamiento tardíos. Es diferente en las primíparas y multíparas. Depende de la infraestructura de la institución, como es el caso de aplicar analgesia obstétrica o no. Debemos mantener siempre un contacto visual con la paciente. Se debe valorar frecuentemente la frecuencia cardíaca fetal. Tener en cuenta los tiempos estandarizados para el expulsivo activo y el expulsivo pasivo. Tener en cuenta el pujo voluntario de la paciente. La episiotomía debe ser restrictiva, no se debe realizar de rutina. Evitar maniobras como el Christeller. El pinzamiento del cordón umbilical debe ser habitual. La atención del neonato según la norma. Se debe proporcionar el contacto madre recién nacido. En el mortinato se debe estudiar la placenta y o necropsia y registrar todos los eventos en la historia clínica. En el proceso de atención del parto humanizado, se recomienda llevar a cabo el registro gráfico del trabajo de parto o partograma. Tener en cuenta que este es un instrumento que nos va a permitir detectar en forma temprana las alteraciones que se presenten durante el trabajo de parto. Recordemos hasta aquí que el primer periodo del parto corresponde al periodo de dilatación y está conformado por la fase latente y la fase activa, que el segundo periodo del parto corresponde al expulsivo y que existe un expulsivo pasivo y un expulsivo activo.
El tercer periodo del parto corresponde entonces al alumbramiento. En el alumbramiento se recomienda hacer un manejo activo mediante la aplicación de oxitocina. Se recomienda revisar la placenta, evaluar la magnitud del sangrado, revisar y corregir el canal del parto, aplicar un dispositivo intrauterino si la paciente lo elige como método de planificación, no hacer una revisión de rutina de la cavidad uterina y consignar las acciones en la historia clínica. En el proceso de atención de un parto humanizado se recomienda pinzar el cordón umbilical según criterios clínicos. Existe un pinzamiento tardío que es el que se presenta a partir de los 2 minutos. Este pinzamiento se hace después de la interrupción del latido del cordón umbilical, después de la disminución de la ingurgitación del mismo y después de que exista una satisfactoria perfusión del recién nacido. Entre los criterios clínicos para el pinzamiento inmediato se encuentran el desprendimiento de la placenta previa, la ruptura uterina, desgarro del cordón o paro cardíaco materno, entre otros. En el proceso de atención del parto humanizado se debe mantener el contacto piel a piel inmediatamente después del nacimiento. Para mantener caliente al bebé se recomienda cubrirlo y secarlo con una manta o toalla previamente calentadas, al tiempo que se mantiene el contacto piel a piel con la madre. Se recomienda evitar la separación de la madre y del bebé dentro de las primeras horas de vida y hasta que se haya finalizado su primera lactada. Durante este periodo se recomienda una vigilancia con observación periódica que interfiera lo menos posible con la relación entre la madre y el recién nacido, con registro de signos vitales del recién nacido como son el color, los movimientos respiratorios, tono y si es preciso la frecuencia cardíaca, y la vigilancia de la madre con respecto al tono uterino y el registro de signos vitales maternos, alertando al médico sobre cualquier cambio. En la atención del parto humanizado, el puerperio inmediato corresponde a las primeras 4 horas después de la expulsión del recién nacido y de la placenta. En este periodo, la paciente debe estar en un área de recuperación supervisada, en la que se deben vigilar los signos vitales maternos, vigilar el globo de seguridad en relación al tono uterino, vigilar el sangrado genital, revisar las suturas vulvares o el sitio de la episioterapia para descartar la formación de hematomas, asegurar un traslado conjunto de la madre y del recién nacido. Si hay hemorragia, utilizar oxitocina, derivados del ergot o prostaglandinas y, si es el caso, activar el código rojo. El puerperio inmediato corresponde entonces a aquel que corresponde entre las 4 y 48 horas del posparto. En este periodo se debe vigilar la involución uterina, la presencia de los loquios y las características de los mismos, los signos vitales de la madre y la presencia de fiebre. Se debe garantizar una deambulación temprana, una ingesta calórica y facilitar la lactancia. Aplicar la inmunoglobulina anti-D si fuera el caso y realizar la historia clínica del módulo de puerperio de la historia clínica perinatal. El alta de la paciente en el proceso de atención del parto humanizado se debe realizar por lo menos a las 24 horas. Se le deben explicar a la paciente las medidas higiénicas respectivas, instruirla sobre los signos de alarma, asegurar la lactancia materna y los cuidados de puericultura. La paciente debe tener claro los métodos de planificación familiar, instruir sobre el crecimiento y desarrollo del recién nacido, mejorar los vínculos afectivos, si es el caso, aplicar la vacuna contra sarampión, paperas y rubiola a la madre, realizar la hemoclasificación y TSH neonatal, garantizar un control posparto a los 7 días y registrar todas estas acciones en la historia clínica. Estas son algunas de las recomendaciones generales que se deben tener en cuenta en un proceso de atención de un parto humanizado. Muchas gracias.